Pues yo Vale. quería pues, un poquito representaros a José Antonio, que ya si habéis hecho el reto lo conoceréis, que José Antonio es responsable comercial de Medical Vision Lens, que lleva en el sector óptico con nosotros pues más de 11 años y está especializado en la venta consultiva, donde él intenta ayudar al óptico optometrista a diferenciarse utilizando las lentes oftálmicas, ya no utilizando cualquier lente oftálmica, sino personalizándola al paciente Ujú. y haciendo que con eso cree su marca personal. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de diferenciación y cómo podemos pues, manejar otro tipo de lentes que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, sí, así Y, es. y a responder algunas preguntas que tengáis y demás sobre el reto y sobre lente oftálmica. Ujú. Entonces, coméntanos un poquito por qué deberíamos de diferenciarnos con lente oftálmica o qué nos Bueno, aporta. claro, yo, verá, va dirigido, o sea, yo siempre he estado enfocado en la óptica que tiene una competencia, normalmente estamos hablando de competencias de grupo, en las que, bueno, el precio es el denominador común y por lo que se rigen. Y entonces, bueno, es darle armas a esa óptica independiente para que tenga una rentabilidad adecuada en su negocio y además también se diferencie por realmente por lo que es su profesión, que es la de solucionar el problema visual Su del servicio. cliente. Claro, esto es como si un médico solo conociera los medicamentos de un laboratorio, no conociera el resto. Entonces, lo que yo pretendo, o mi misión es que el cliente, o sea, o que el óptico conozca más tratamientos y más soluciones que hay en el mercado, que existen, que están ahí, pero que quizás su laboratorio con el que él trabaja o con los proveedores que él trabaja no las tienen y por eso él no las conoce. Entonces, esa es la misión que yo me he propuesto. Más que nada, tener una visión más amplia sobre toda la variedad de lentes oftálmicas para poder recomendar, ¿no?, lo mejor al paciente, porque a lo mejor hay una persona que viene pidiéndonos, o bueno, no pidiéndonos, pero con una necesidad concreta que no podemos cubrir con una lente común o estándar y que yéndonos a lo mejor a otro proveedor, a otro tipo de diseño, pues podríamos cubrir sus necesidades, ¿no? Claro, o incluso eso que ya no te digo que con una lente estándar, sino con una lente que el proveedor suyo no tiene, con lo cual él no la conoce, no conoce más allá de lo que su proveedor le enseña. Entonces, Sí. claro, estás ahí un poco coja o en ese sentido porque te estás perdiendo mucho de lo que hay en el mercado a la hora de poder solucionar, ¿no? Además, que creo que es el complemento ideal para la profesión de óptico, porque realmente con lo que el óptico soluciona los problemas o con las lentes o con las lentes de contacto. Entonces, bueno, creo que es importante. Sí, en la primera, digamos, opción de compensación que tenemos de prescripción es la lente oftálmica y, como tú comentas en el reto, el grueso de los beneficios o de los ingresos pues vienen por ahí, vienen por la lente oftálmica. Efectivamente, la parte más importante en facturación es la lente. Y también hay que partir de una premisa. Realmente es el bastión más fuerte del óptico, porque lo que es la lente de contacto, a no ser que sean lentes de contacto específicas como ortocat, como esclerales y demás, bueno, tú eres experta en contactología, Marta, lo que es la lente de contacto normal realmente se vende la mayoría por internet, en páginas web de lentillas baratas y demás. Entonces, yo creo que a la lente oftálmica es donde el óptico se debe agarrar con fuerza o a las lentillas de especiales, de un poquito más específicas, que es donde él se puede hacer fuerte y seguir siendo un profesional prescriptor. Además que nos dejan, bueno, más, digamos, más margen de beneficio o también al no tener la competencia, ¿no? Pues podemos poner un precio mayor que nos consiga eso, un ticket más alto y mayor beneficio y no pueden competir a lo mejor otras ópticas que no tienen estos tipos de lentes.
Totalmente. Cuando un cliente percibe algo igual o similar a otro producto, automáticamente su opción es el precio. ¿Por qué voy a pagar porque voy a pagar más por algo que es igual? Ujú. Entonces, claro, pudiéndote diferenciar y dándole algo más específico, que no tiene por qué ser más caro, únicamente lo que sí es importante, que hay que tener algo claro, no en la óptica, sino en todos los negocios, que debe ser rentable. Ujú. Siempre que sea rentable para ti, no tiene por qué ser más caro, pero sí que es verdad que sacas la ecuación del precio del camino. Entonces, bueno, es muy importante. Te dejarías al lado cadenas que se basan en precio o, bueno, otro tipo de competencia. Vale. Y cuéntanos un poco, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para identificar la lente oftálmica o la solución visual que sería más recomendable o que que se cubriría las necesidades de nuestros pacientes? Como en toda venta, esto se basa fundamentalmente en hacer una serie de preguntas, o sea, una correcta anamnesis para identificar perfectamente el problema que tiene el cliente y después hacerle preguntas sobre su día a día, sobre cómo es su vida, cómo afecta ese problema visual en su día a día, que no sé, por el tipo de vida que él tenga. Siempre el cliente. Además, hay una cosa que es muy importante. El cliente está dentro contigo en el gabinete y confía en ti. Entonces se va a abrir, te va a decir cuando... O sea, si él monta en bicicleta, te va a decir, mira, Marta, es que cuando voy en bicicleta tengo este problema. O cuando voy a trabajar tengo este problema. Sabiendo todos esos problemas y conociendo lo que tienes a tu alcance en el mercado, puedes hacer 1000 combinaciones y puedes ofrecer cosas mucho más específicas que una lente estándar. Entonces, yo creo que eso es fundamental, hacer preguntas y hacer preguntas con sentido para conocer cuáles realmente son los problemas que este cliente tiene con su problema visual. Sí, a que en su vida diaria que le provoca, ¿no? Más Claro, allá porque nosotros no. no veo de lejos, pues a lo mejor qué le provoca, ¿no? Claro, porque nosotros realmente no estamos vendiendo una lente o una gafa, estamos vendiendo una solución a un problema. Y cuanto mejor, más beneficios le demos con esa gafa o con esa lente, el cliente estará mucho más contento. Eso es fundamental, no solo para hacer la venta, sino para fidelizar al cliente, para que el cliente, cuando la próxima vez necesite algo, piense en ti. Digan, no voy a ver ofertas, no voy a ver nada. Quien me dio una solución concreta a mi problema y dejé de pasarlo mal, por ejemplo, al trabajar cuando no veía de cerca, cuando, no sé, 1000 situaciones que se pueden dar, pensará en ti. Dirá, esto es gracias a Marta. Y bueno, hay ocasiones en las que parece que los clientes o los pacientes no te dicen nada de cuáles son sus problemas, llegan y ¿qué te pasa? Nada, que vengo a una revisión. Entonces, ahí cómo podemos indagar o qué tenemos que tener en cuenta, a lo mejor también los hobbies, la profesión, para luego poder personalizar la lente a esos momentos en los que utiliza más la visión, pues, a lo mejor de cerca o intermedia. Claro, claro. Siempre un cliente al principio evidentemente es reticente, o sea, no hay quizá un clima de confianza, hay que vencer un poquito esa barrera de la confianza y empezar a preguntarle con sentido, a preguntarle, oye, mira, estoy detectando este problema, esto te pasa a ti, no sé, para que hable. A la gente normalmente, bueno, a todo el mundo, de quien más nos gusta hablar es de nosotros mismos. Cuando tú le haces preguntas sobre su familia o algo, el cliente empieza a abrirse. Oye, ¿y la familia? Oye, tal, no sé qué. Entonces, en base a eso, hay clientes que son más reticentes y clientes que son más abiertos. Hay que empezar a hacerles preguntas. Tenemos una variedad muy grande. Cuando el cliente no está cómodo con lo que llevaba o detectamos que tiene una serie de problemas, siempre hay algo para mejorarlo. Entonces, bueno, el abanico es amplio. Es verdad que hay algún caso en el que, oye, mira, no hay
algo para mejorar. No puedes mejorar con lo que, o sea, tenías lo máximo. Pero realmente son los menos casos. Siempre hay algo para poder mejorar y diferenciarte de lo que antes llevaba y de que el cliente realmente te valore. Sí, se puede mejorar la solución visual que llevase, pues adaptándola más a su estilo de vida, ¿no? Efectivamente, siempre hay algo que el cliente valora por encima. No sé, normalmente suelen ser los momentos importantes para él. No sé, los hobbies son algo muy importante, o quizá el trabajo, o quizá cosas mínimas que pueden parecer insignificantes, pero que realmente él valora mucho. Ahí es donde tenemos que indagar y donde tenemos que ver qué le duele, qué es lo que realmente dice. Yo es que lo paso muy mal cuando... Y ahí es donde va a estar lo que él valora realmente y donde le podremos dar algo súper diferencial y con lo que estará eternamente agradecido. Y una vez que tenemos identificado más o menos cuál es la problemática del paciente y cuáles son sus necesidades visuales, ¿cómo podríamos identificar qué tipo de lente le podemos ofrecer en cuanto a diseños, materiales o...? Pues la solución, una vez que tú sabes cuál es el problema y si debes de conocer evidentemente lo que tienes a tu alcance, eso es fundamental. Entonces, si tú conoces el problema, o sea, el dolor que le aqueja realmente al cliente, el que más él valora, y conoces las soluciones, es súper fácil, en el sentido de que es solamente adaptar, puede ser un tratamiento, puede ser un material, puede ser un diseño, pueden ser la combinación de varios. Entonces, pero claro, es fundamental conocer lo que tienes a tu alcance. Si tú no conoces solamente una parte o conoces lo básico, porque tampoco no sé, no te has preocupado de mirar más allá, pues claro, ahí es donde viene la complicación. Pero una vez que si tú sabes lo que realmente hay en el mercado o lo que puedes ofrecerle al cliente, la solución es súper sencillo. Claro que algunas veces a lo mejor podemos tener problema para no saber qué solución ponerle porque no conocemos que existe, a lo mejor, pues yo qué sé, por ejemplo, tú comentabas en el reto, un material o un tratamiento, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que le molesta mucho el tratamiento antirreflejante, comentabas, que luego lo vamos a hablar. Entonces, quizá no sabemos que hay alguna lente en la que eso se puede solucionar, pero si no nos formamos en lente oftálmica, ¿verdad? Pues no No. podremos cubrir todas las necesidades del cliente. Efectivamente, mira, lo que tú dices ahora, un tratamiento que, o sea, hay tratamiento, lo que pasa que también es realidad. Aquí también hay otro problema de base, que es que cada laboratorio, o cada fabricante o distribuidor le damos un nombre al mismo producto, al mismo tratamiento, al mismo material. Entonces eso crea confusión, no tiene un nombre definido. Por ejemplo, las gafas están hechas de acetato. Pero lo normal es que todo el mundo le llama acetato, nadie le llama acetatex. No, yo lo mío es acetil. Tiene un nombre. En las lentes no, cada tratamiento. Pero bueno, existe, por ejemplo, lo que tú decías, a gente que le moleste el color residual del tratamiento, que hay gente más sensible y puede darse. Existen tratamientos acromáticos que realmente no son desconocidos, porque, bueno, hay mucha gente que los conoce, pero no son muy promocionados por los laboratorios, con lo cual eso queda quizá en un olvido y puede ser algo útil, a lo mejor no para todo el mundo, pero sí para ciertas personas que pueden ser más sensibles al color residual del tratamiento. Pues si lo conoces y sabes cómo ponerlo en práctica, puede ser un arma diferenciadora frente a cualquier... Y después estamos hablando de que realmente en diferencia de precio no son significativas como para decir, oye, es que cuesta una lente con un tratamiento acromático 150 euros más que una lente con un tratamiento normal. Que no, que el precio es similar, ¿verdad? ¿Quiere decir? Efectivamente, en muchísimos casos estamos hablando de precios muy similares. O sea, casi la diferencia de precio es mínima, muy poco. Vale, bueno.
podríamos hablar un poquito más en profundidad de cómo podemos, pues eso, diferenciarnos de la competencia con las lentes. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que es lo más importante para diferenciarnos con la lente oftálmica? Yo creo que lo principal es conocer, o sea, saber qué opciones realmente disponemos en el mercado. ¿Por qué? Porque una vez que tú conoces las lentes, el óptico sí que está muy bien formado o suele estar muy bien formado en su profesión, en detectar el problema. Tú debes de conocer la solución, o sea, todo lo que te da el mercado, o la mayoría, porque realmente, bueno, todo es más complicado. Pero hay una gran cantidad es que esto es muy repetitivo lo que estoy diciendo, pero es verdad. Hay cantidad de cosas que hay en el mercado que la mayoría de ópticos no conocen. Y que es una lástima que se esté perdiendo ese tema. Entonces, yo creo que lo más importante es que conozcan y que investiguen, que tengan curiosidad en el mundo de la lente, que ya que tienen curiosidad, por ejemplo, en formarse en áreas de la optometría, que yo creo que es fundamental y que está bastante bien. Claro, esto es como quedarte un poco cojo. Estás investigando o conoces muy bien lo que son los problemas, pero no conoces también lo que son los resultados. O sea, perdón, las soluciones que puedes dar a esos problemas. Entonces, ahí yo creo que ahí es donde reside un poco este problema de la cojera, diríamos, que hay en este sector. Sí, que a lo mejor también podríamos pues, personalizar más las lentes. A lo mejor si estamos ofreciendo comúnmente no sé, un tipo de lente, podríamos ver en nuestro proveedor o en otro proveedor si esa lente podemos personalizarla más, ¿no? A lo mejor a las Claro. necesidades, pues yo qué sé, ya sea en tratamientos o en filtros, Como para conseguir un mayor confort. Efectivamente, como te decía, hay un montón de soluciones. Entonces, es adaptar lo que tú ofreces a tus clientes y decir, mira, me voy a salir del camino normal, voy a salir de la lente HMC, que yo con esto no estoy diciendo que dejemos de vender lentes con HMC o normales. Lo que sí es verdad que hay una cosa que yo me gustaría decir, diría a todo el mundo, yo dejaría de vender lentes sin tratamiento. Veo que es absurdo, o sea, existiendo lo que hay en el mercado y con las diferencias de precio que hay en el mercado, con una lente sin tratamiento con tratamiento antirreflejante, aunque sea normal, el índice de ventas que tenemos en este país con lentes sin tratamiento realmente no lo veo lógico. Pero sí que hay otros tratamientos, otros materiales, hay combinación de ambos, que como he dicho antes, en precio, estamos hablando de precios similares y que sí que aportan valor a esa venta y al cliente en general. O sea, por ejemplo, hay materiales como neocontras que filtran una serie de longitudes de onda que es algo que le va fantástico al contraste y, por ejemplo, a los miopes. Y estamos hablando de una lente en un precio, es en índice 1,6, que estamos hablando de una diferencia de precio mínima. Tiene un color residual azul que agradable, cálido, que incluso está un poco de moda, ese tipo de colores de lentes así de colores muy suaves. Entonces, no sé, hay mucho que podéis hacer. O filtros especiales, o sea, o filtros un poco más allá. Filtros UV, protección total. No sé si... Por ejemplo, para personas que tienen fotofobia o sensibilidad a la luz, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y podrían beneficiarse de un filtro ligero, ¿no? En sus gafas. Efectivamente, o incluso el fotocromático, sin ir más lejos, es muy poco usado en España. O sea, es asombroso que en un país como, por ejemplo, Alemania, que tiene muchísimas menos horas de sol que España, el fotocromático se venda, creo que es 3 veces más que en España. O sea, hay muchas cosas, porque también es verdad que se asocia, ese fotocromático se asocia... A más mayor, ¿no? Efectivamente. O sea, hay que desterrar un poco esa cultura obsoleta y ofrecer muchas cosas que realmente son beneficiosas, por más allá. Hay una lente que es fantástica, que son estas amarillo pollo, que son los luminales, los filtros terapéuticos, pero son lentes que te dan una definición espectacular. Sí que es verdad, hombre,
que es un poco extremo y con esa lente amarillo pollo por la vida, pero bueno, hay que mirar más allá de eso, hay que mirar Yo, por ejemplo, sí que sé para cazadores y ese tipo de yo, personas que necesitan un mayor contraste, ¿no? para eso se usa mucho Usa los mucho. cazadores o incluso el tiro olímpico. Es un filtro que es muy usado y que es muy aceptado, diríamos, por ellos. Pues, seguro que hay muchos pacientes que pueden tener ese tipo de filtro y que incluso no les importaría ir con ese filtro, dado el beneficio que les da después, claro, porque esto es poner en una balanza, oye, me resulta más interesante ver bien o mi estética. Sí, bueno, que también, a ver, pues, a lo mejor el filtro amarillo pues sí que es llamativo, pero ¿Verdad? siempre, si por ejemplo un cazador siempre podría, porque yo tengo familia, bueno, mi padre sí es cazador y no utiliza compensación en lejos, pero utiliza su gafa amarilla para cuando va a cazar. Ujú. Entonces, si tuviesen una gafa aposta para ese momento, si necesitan graduación, es otra forma de conseguir ampliar la venta, ¿no? Y efectivamente, y además se puede, normalmente, ese tipo de gafas, incluso si hay gente que necesita una dureza especial, porque hay federaciones que tienen que homologar y necesita una lente no normal, sino con una dureza especial, el policarbonato y el Tribex no se le puede aplicar ningún tipo de coloración que no tengan ellas o filtro terapéutico en este caso. Pero hay materiales que sí que se pueden, que tienen la misma dureza, exactamente la misma dureza que un policarbonato y que se le puede aplicar cualquier filtro, cualquier coloración, cualquier espejado. O sea, eso existe y hay mucha gente que no lo sabe. Yo, por mi experiencia como comercial, porque yo no dejo de ser comercial, en la calle estoy harto de escuchar en óptica decir a gente, esto no existe. Cuando sí, en realidad sí existe, lo que pasa es que él no lo No, conoce. no sé. Efectivamente. Vale. Bueno, podéis ir dejando preguntas, que veo que no tenéis ya ninguna pregunta, alguna tendréis, que podamos luego ir contestando. ¿Y cómo podemos crear interés en las lentes que ofrecemos? Principalmente el interés lo vamos a crear, como siempre, haciendo preguntas al cliente. Preguntas que lo lleven a la situación que los incomoda. Por ejemplo, si nos dice un cliente que, volvamos a lo de antes, que el antirreflejante nos ha dicho en el cuestionario que hemos hecho en el gabinete que el antirreflejante le molesta el color residual, bien sea verde, bien sea azulado, que suelen ser los más normales. Le tendremos que hacer una serie de preguntas y lo ideal es que lo tengamos hecho en un protocolo de venta para que cualquier vendedor de nuestra óptica, seamos nosotros o sea un compañero, lo tenga claro. Una serie de preguntas para llevarlo a la situación de incomodidad, para que mentalmente reviva esa situación. Entonces, es la forma más fácil para crearle interés en solucionar el problema. Pero esto realmente es algo no solo para las lentes oftálmicas, es algo para cualquier tipo de venta. Para crear interés en la acción de comprar, hay que crear una emoción. En este caso debemos de crear una emoción negativa. Que cuando él esté contestando nuestra pregunta, mentalmente esté reviviendo esa incomodidad y diga, coño, yo quiero solucionar esto porque no me gusta sentir esta incomodidad. Y ahí es como debemos hacer, o sea, es como podemos crear ese interés. En marketing, sobre todo, hablan de que puedes enfocarte en lo negativo o en lo positivo, ¿no? Aquí lo podemos hacer las dos a la vez. Estamos recalcando a lo mejor su problema visual, ¿no? Le estamos diciendo el problema que tiene, le estamos, digamos, como tú dices, haciendo sentir un poco mal, ¿no? Pero le estamos ofreciendo algo que le va a solucionar ese problema y por tanto es beneficioso. Al final eso le hace aliviarse. Entonces es como un mix de los dos tipos de...
esto es una secuencia como una película. Primero aparece el malo, que hace una serie de maldades, y después aparece el héroe con su solución, o sea, que soluciona el problema. Pues esto es igual. Primero tenemos que llevarlo a lo negativo y después aparece la solución, que es el héroe de la película, que salva a la chica y que mata. Básicamente así es como debemos de hacerlo. Realmente en cualquier tipo de venta, ¿eh? Y en la de las lentes no es una excepción, pero realmente a mí me gusta, o sea, quiero que el óptico sea consciente de una cosa. Los consumidores nos gastamos básicamente el dinero en dos cosas. Una y principal en solucionar problemas, sea de cualquier tipo, y dos en lo que nos da la gana. No hay una lógica. Y el óptico tiene una gran ventaja en esto, que su profesión es detectar problemas visuales. O sea, que cuando un óptico en el gabinete lo que no hace otra cosa es que detectarle un problema que tiene en la visión un cliente, con lo cual ya tiene, no digo vendida la solución porque queda un trabajo evidentemente después, pero está detectando problemas, con lo cual está más cerca. Si encima sabe o conoce o puede ofrecer las soluciones, realmente es una gran ventaja que tiene. Claro, y al estar ofreciendo una solución sanitaria, esto nos hace que no parezcamos, porque muchas veces, hoy yo me voy por los laureles, hoy he subido una newsletter donde hablaba de que nos cuesta mucho vender a los ópticos y tenemos muchas creencias limitantes con respecto a las ventas, sobre todo pues que vender es manipular o engañar. Entonces, cuando estamos de verdad creemos o conocemos la lente oftálmica que vamos a prescribir y sabemos que esa lente es la mejor solución a su problema visual, este problema de sentirnos estafadores o manipuladores durante la venta se elimina y por tanto podemos estar más cómodos y seguir disfrutar las ventas y cuando disfrutas las ventas entonces es cuando de verdad consigues cerrarlas, ¿no? Claro que sí. Como tú bien dices, eso es una creencia limitante y también es una reminiscencia del pasado, del típico vendedor charlatán que te vende algo que es inservible, un crecepelo. Eso realmente es algo que queda del pasado. Lo que es hoy día la venta, bueno, y desde hace tiempo la venta está enfocada en la ayuda. O sea, debemos de pensar que un vendedor, sea del gremio que sea, es alguien que te ayuda o lo normal, claro, un vendedor honesto hablo, claro. Entonces, si tú enfocas la venta en la ayuda a tu cliente o te la tomas como que tú estás, y es que realmente es así, tú cuando le detectas un problema y después le vendes una gafa, claro, siempre hablamos desde la honestidad, lo que no se puede hacer es venderle algo a alguien que no le sirve para nada, pero si tú le estás... Claro, si tú le estás vendiendo realmente una solución a una serie de problemas que a él se le plantean, él queda súper satisfecho, porque si tú le estás dando lo que él necesita, al fin va a estar satisfecho, va a decir, coño, cada vez que se ponga la gafa para montar en bicicleta va a decir, joder, tío, qué bien que fui a ver a esta chavala, a Marta, da igual, y me aconsejó. Realmente estás ayudando al cliente. Entonces, lo que bien tú dices, esas creencias limitantes que tiene o que puede tener el óptico de la venta, yo creo que es perfectamente complementario lo que hace el óptico. Lo que ocurre es que realmente el óptico no ha estudiado nada de venta. Él ha estudiado diríamos, para detectar el problema. No ha estudiado para dar la solución. Y es una formación complementaria que debe hacer en que deberíamos tener todos bueno, no solo los ópticos, es que en cualquier comercio o cualquier trabajo tienes que vender de una u otra manera. Tienes que vender tus productos o tus servicios y yo creo que en sanidad lo tenemos más fácil porque estamos ofreciendo algo que de verdad... Claro. No es como que te tengo que vender un lapicero. El lapicero, pues, o me lo compro porque o no lo necesito, o yo qué sé. Pero esto sí lo necesitas. Entonces, es más fácil, o deberíamos por lo menos sentirnos
mejor en nuestro propio trabajo al vender sanidad, vender salud, que sentirnos mal por ello, ¿no? Lo que creo que pasa es que no sabemos, por ejemplo, yo cuando empecé en óptica, yo, por ejemplo, me costaba mucho vender progresivos porque no creía en ellos. Y es que es el problema que tenemos, a lo mejor los ópticos, que no conocemos las soluciones realmente que tenemos a nuestra disposición y cómo ayudan al paciente. Si conociéramos todos los beneficios de una lente, nos lo creeríamos de verdad, porque sabríamos que así es y podríamos venderlo mejor. Pero cuando no crees que estés ayudando, entonces pues no lo vendes. Es normal, cuando tú... siempre se ha dicho que el óptico que vende mejor los progresivos es el que lo usa. ¿Por qué? Porque realmente tú que eres muy joven, evidentemente te quedan muchos años para usar progresivos, tú hablas de los progresivos, de lo que te han dicho. El que siente los beneficios, por ejemplo, yo que llevo los progresivos, siente los beneficios que te ofrece un progresivo, evidentemente los vendes con más autoridad, no me sale la palabra. O sea, sí, con más convicción, ¿no? Efectivamente, con más convicción. ¿Por qué? Porque él mismo está viendo, oye, que coño, si esto funciona, yo estoy encantado. Es lógico. Pero realmente, aunque tú no conozcas, no vivas en tus carnes el beneficio que te da un progresivo, realmente hoy día, mira, hace unos años, cuando yo empecé en este sector, que todavía el progresivo era, bueno, que tampoco hace tantos años, yo empecé en 2009, pero en esa época, en 2009, todavía a los progresivos le quedaba un trecho, diríamos, para ser lo que son hoy, en cuanto a diseño. Hoy realmente todas las lentes que hay en el mercado progresiva son buenas. O sea, tienen una tecnología que está súper testada, que está súper desarrollada y demás, por como todo. Pero en aquel entonces, en 2009, sí que es verdad que había progresivos de primera, diríamos, y progresivos de segunda, incluso progresivos de tercera. Entonces, claro, ahí había un poco, muchas veces era un acto de fe. Decir, ofrece un progresivo, ofrece otro. Hoy día, cualquier profesional puede ofrecer cualquier lente progresiva de las que hay en el mercado actualmente, que no se va a equivocar. Cosa diferente sea que cada cliente es un mundo y que cada cliente se hace un mapa visual. Incluso gente que tiene una lectura, que tiene, bueno, te habrá pasado y a quien nos esté escuchando seguramente se ve identificado. Hay gente que lleva un progresivo básico, le pones un tope de gama y te dice, es que no estoy cómodo. Y realmente es verdad que no está cómodo. Él no sabe por qué. Está incómodo porque ve mejor. Porque él estaba acostumbrado a ver de una forma, tenía un mapa visual en su cerebro, diríamos, de cómo funcionaba su lente. Y ahora con la nueva lente, incluso siendo mejor y funcionando mejor, no está cómodo, pero realmente es por eso, porque se siente incómodo porque ve mejor. Pero realmente cuando tú ofreces algo que realmente es mejor, siempre, 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 al final habrá excepciones, pero siempre estás ofreciendo una solución. O sea, cuando das una mejoría y cuando un laboratorio te dice, oye, que esta lente es mejor que la otra, es verdad que tiene una serie de beneficios. Normalmente, si estamos hablando de progresivo, es que los campos son más amplios y eso se traduce en menos movimientos de cabeza, en una estabilización de la imagen mejor. No tienes saltos de imagen cuando mueves la cabeza bruscamente. O sea, tiene una serie de ventajas que otras lentes más básicas no tienen. La personalización que le puedes hacer al cliente. En fin, hay una serie de... La visión binocular, no sé, hay un... Sí, cosas que puedes, digamos, tocar para mejorar o adaptarlo al paciente, ¿no? A la forma de ver de la persona. Claro, esto no deja de ser un complemento al gabinete, realmente. O sea, si tú has detectado en el gabinete que esta persona tiene una falta de acomodación, o sea, o un defecto de acomodación, según el progresivo que le pongas, podrás personalizar esa acomodación, esa distancia de acomodación. Entonces, todo va... O sea, todo es un círculo vicioso, una pescadilla se muere la cola. Tú en tu gabinete y con la solución que le ofreces.
Yo siempre lo pongo exactamente como una consulta de un médico, que realmente es lo que es. Pasa que no vemos al óptico como un médico como tal. Pero si realmente, si tú vas al médico y, oye, me pasa, sea el médico que sea, o sea, un traumatólogo que te mande un tratamiento, pero que nada más que conoce que hay un tratamiento que no conoce, que hay 40 más, estarían bastante en desventaja. Entonces yo lo veo o lo concibo en ese sentido. Vale. Vamos a ir un poquito más rápido, que llevamos ya bastante y no hemos Pues empezado con las preguntas del reto, ¿vale? yo hablo mucho. Bueno, tenemos aquí una pregunta, la resolvemos si quieres. Venga. María o Mariam dice que yo ya no sé si me estafan o no por no poder probar los progresivos. También nos meten el tratamiento de luz azul sin tener evidencia científica. Al final no sabes lo que vendes. A ver, en cuanto al tratamiento de luz azul, si estuvisteis en el Optom, ya visteis que pues, no hay suficiente evidencia científica para decir que un tratamiento de luz azul, o sea, que la luz azul sea perjudicial para la retina, sí que se ha visto en ratones, pero en humanos no se puede comprobar. Entonces ya eso lo puedes vender tú dependiendo de tu criterio. Puedes, si consideras que el filtro de luz azul no tiene evidencia científica y que no va a hacer ninguna solución, a lo mejor no tienes que poner ese filtro, pero puedes poner otra cosa. No todo tiene que ser ahora poner el filtro de luz azul, pienso yo. No sé qué opinas tú. No, mira, tienes razón, no tiene ninguna evidencia científica, pero, por ejemplo, hay un material que es el Hugo 420 que filtra 420 nanómetros, que filtra parte de la luz azul que se dice dañina o se dice nociva, que aunque realmente es verdad que no haya ninguna evidencia, ese filtro de luz, ese material no solamente filtra esa longitud de onda, te da más contraste. Con lo cual, colocar ese filtro, a lo mejor no le está haciendo el bien que nos venden, porque también no aquí... le perjudica tampoco, ¿no? Efectivamente, no le perjudica y además le va a beneficiar en el contraste. Cuando el contraste. A ver, eso ya es dependiendo, pero al final, como tú lo vendas, es lo que tengas que decir la realidad. No hay suficiente evidencia científica, a lo mejor, para decir que la luz sea perjudicial, pero bueno, puedes con este filtro tener un mayor contraste, va a estar el ojo más protegido frente a la luz azul. Ya depende del optometrista que lo quiera vender como lo quiere vender. Yo sí soy partidario de decir la verdad. Evidentemente, en todo este mundo, igual que en cualquier mercado, hay mucha parte de marketing en los laboratorios de fabricación de lentes, igual que la puede haber en los de lentilla. Claro. Entonces, claro, entre ellos se agarran a un clavo ardiendo. Hay una mínima evidencia que alguien vamos a hacer esto. Es una analogía con lo que está pasando ahora con las lentes de control de miopía. Funcionan teóricamente en un estudio que han hecho sobre 300 personas en un 60%. ¿Están vendiendo humo? Pues en parte seguro que sí, porque hay un 40% a los que no les funciona, que pueden hacer ese tratamiento. Entonces, ¿tú estás engañando al cliente? No, o sea, yo entiendo que no lo estás engañando. Cuando lo ofrece, ¿te están engañando a ti? Pues pienso que tampoco. Te están diciendo, oye, que hay un estudio que han hecho este filtro o esta lente para mejorar ese problema, pero claro, al final todo tiene que estar, o sea, al final van haciendo estudios y ya se va viendo si tiene o no sentido, digamos. Volvemos a lo de antes. Lo que estoy seguro es que no perjudica. O sea, con lo cual tú no estás haciendo nada mal en conciencia, porque aunque realmente no haya evidencia, no haya algo que sea rotundo de que diga, oye, esto es la Biblia. Tú no estás haciendo nada malo en conciencia, tú estás ofreciendo algo que te han dicho que funciona de esa forma, que tiene más o menos unos estudios y que tiene una serie
de beneficios a priori. Entonces, bueno, tampoco creo que tengamos que ser tan, por ejemplo, es como vuelvo a lo mismo, un médico que recete un medicamento. Ese medicamento tiene una serie de efectos secundarios que si te lees el prospecto no tomas nada, porque todo tiene muchas cosas. Entonces, bueno, el médico se tiene que sentir culpable por recetar algo que puede ser que un día, no sé, se te caiga el pelo. Pues yo entiendo que no, porque lo receta en conciencia. Ya. María nos dice que el comercial te lo vende como que es lo más, pero ella está formada y pues no se lo cuelan, pero a otros pues es posible que se lo cuelen. Pero para eso está el optometrista y debería estar formado o no, debería estar a la última en cuanto a los avances científicos o a la evidencia científica actual. Entonces, que si un comercial viene diciéndote que es lo más, pues al final tú tienes que, si no es que lo sepas ya, pues hacer un estudio, o sea, una evaluación científica viendo a ver qué estudios hay y si es verdad lo que te cuentan. Al final nadie tiene la razón hasta que la ciencia no lo avala. Y otra pregunta que nos hacen es que ¿qué se puede hacer cuando ofreces unas lentes mejores con sus beneficios, pero acaba decidiendo llevar lo mismo que lleva porque está contentísimo? Claro, se puede dar el caso, evidentemente, de que tú ofrezcas algo y que decida llevar lo mismo. Si tú ofreces algo que es mejor, claro, también estamos hablando de una cosa, realmente la lente es algo un poco complicado porque no deja de ser un acto de fe. En el sentido de que el cliente, cuando va a una óptica, lo que es, por ejemplo, la gafa, se la prueba, la toca, ve el color, ve cómo le queda, se pone en el espejo, le pregunta a su madre, a su marido, a su mujer, oye, ¿cómo me queda? Es algo totalmente tangible. La lente es algo que le estamos vendiendo, entre comillas, la moto de que va a ver muy bien y tal y cual, pero claro, no lo tiene tangible. Incluso yo soy de la opinión de que hay aplicaciones y programas de venta y tal y cual que te enseñan usted va a ver así. Bueno, claro, será o serón. Realmente, el que se haga un tipo de venta o no es realmente la confianza que el cliente tenga contigo. Y no me refiero a la confianza porque haya ido 20 veces a verte y te conoce de toda la vida, sino la confianza que tú le has transmitido al cliente. Si el cliente confía en ti y tú le dices, oye, mira, volvemos al de la bicicleta, que cuando vayas por la bicicleta por el campo vas a ver hasta una colilla, el cliente va a comprar la solución. Claro, también hablamos de que hay una serie de condicionantes. La economía, la diferencia, claro, si este hombre se había gastado en unos progresivos 400 euros y ahora por los nuevos progresivos le vamos a pedir 2.000, quizá eso sea un condicionante importante, pero si este hombre se gastó 400 euros y le pedimos por unos progresivos 700, quizá no sea tanto si le hemos vendido bien la solución en el sentido que hemos creado un clima de confianza, hemos creado un interés en solucionar lo que tiene. Y después hemos creado un clima bueno para el cierre de la operación. Normalmente cuando alguien no le vende, o sea, no solo el óptico, sino yo, por ejemplo, no le vendo a mi cliente algo, es porque algo no hemos hecho bien. Porque la venta realmente, todas las ventas es una ciencia y tienen un método, aunque no lo parezca. Y aunque sí, no lo muchas veces nos enfocamos no en las características de la lente más que en los beneficios. Entonces, si no vendemos, a lo mejor es porque no estamos comunicando lo que realmente el paciente quiere escuchar, porque por mucho que tú le digas que este tiene tecnología Huawei y que eso al cliente no le importa. Tiene un campo visual mayor o que está hecho digitalmente, fabricado digitalmente, si no le dices lo que eso supone para su visión o para su calidad visual, ¿no? ¿Qué beneficios le va a tener por esa característica? Pues no estás haciendo una venta, ¿no? Una tenemos venta, que digamos, crear
La secuencia que he dicho antes, en todas las ventas. Primero aparece el villano, el problema. Ya lo tenemos el problema. ¿Qué pasa con el problema? Pues oye, pues veo fatal, me deslumbro, no, el que sea. Y después aparece el héroe. Si seguimos esa secuencia es fácil. ¿Qué ocurre? Que normalmente los vendedores, yo me incluyo y durante muchísimo tiempo lo he hecho, llegas, ves al cliente, hola, ¿qué hay? Y de tirón le presentas la solución. Llevo esta lente, es buenísima, tiene la tecnología no sé qué, tiene un software de última generación. Eso al cliente no le importa en absoluto. O sea, cuando tú vas a comprar un coche, no estás comprando 4 ruedas, un volante y un motor, estás comprando algo más. Pues, o cuando vas a comprar una televisión, nadie entiende de televisiones. O la mayoría, la inmensa mayoría de los clientes. ¿Tú qué quieres cuando vas a comprar una televisión? Pues ve fantástico, o sea, ve la tele, ¿no? y ve tu serie y todo, y que el vendedor te transmita las emociones, o sea, una emoción que tú vas a decir, mira, vas a ver Walking Dead, que va a aparecer el tío que se sale por la pantalla y te va a trincar a ti. Eso es lo que queremos que nos vendan. No queremos que nos vendan características, o sea, que el progresivo tiene unos campos fantásticos, que no sé qué. Al final lo que queremos es decir, oye, mira, cuando vayas por la bicicleta, por el camino, cualquier piedra la vas a ver y no te vas a caer. Realmente eso es lo que buscamos. En este caso con lentes o con cualquier tipo de producto. Por ejemplo, no es por meterme por intrusismo con mi compañera Carolina. Cuando compras una gafa, más allá de comprar acetato, bisagras, de comprar comodidad, que se te vea mejor, que un más luminoso el rostro, en fin, una serie de características que es lo que realmente a ti te importa, más allá del material con el que esté construido. Vale, vamos a hablar un poco de las preguntas del reto, que se nos está alargando un poco el tema y van a tener que abrir ya la óptica. Entonces, en el reto nos comentabas algunos materiales con los que se fabrican las lentes oftálmicas y nos pedías que dijéramos qué lente oftálmica se fabrica con cada material, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos las lentes de índice 174, y nos decías que dijéramos con qué material se fabrica. No sé si nos quieres resolver las preguntas. Sí, esto es sencillo. Es una pregunta para que concienciar al óptico, o sea, la pregunta era hecha adrede para concienciar al óptico el desconocimiento que realmente tiene sobre incluso los materiales. Más allá de que sea importante, igual que he dicho, las características con el material que se construya cada lente, que puede ser totalmente... sin relevancia alguna, ¿no? Pero realmente es para que el óptico tome conciencia de lo poco que conoce algo con lo que trabaja a diario. Entonces, bueno, las lentes índice 174 y las lentes índice 167 se trabajan con un material que viene de un fabricante japonés que se llama Mitsui, y los materiales son MR. En el caso del 167 se fabrica con MR10 y mayoritariamente, y el 174 se fabrica con otra resina que se llama MR174, igual que su nombre. En el caso de las 1.5, el material, bueno, que ese sí es más conocido, porque claro, también tenía que poner alguno conocido, el CR39, que es de Younger Optics. Las lentes solares de alto rendimiento se fabrican con Trivex. Es un material que también relativamente es conocido, porque sobre todo con Trivex NXT, que da muchísimo contraste, es un material que da mucho contraste. Y las de conducción nocturna, pues hay lentes que se fabrican con un tratamiento, o sea, que se le da un tratamiento, pero hay un material, por ejemplo, que es el que he hablado de antes, el Neocontra, que el mismo, que es del mismo fabricante, de Mitsui, que incorpora en la masa, diríamos, una serie de partículas fotocromáticas que filtran la luz azul, o sea, mentira, la luz que provoca, la longitud de onda que provoca los deslumbramientos. Pero que a su vez no solo sirve para los deslumbramientos, sirven para dar más contraste y más relax visual. O sea, con lo cual es aplicable no solo a conductores que conduzcan de noche, es también aplicable a miopes, a una serie de gente que se va a ver beneficiada
por esa longitud de onda que filtra esa lente. Más allá de la evidencia científica, como hablábamos antes, en el caso ese, de que, pero va a tener un beneficio tangible. O sea, que se va a colocar su lente y va a decir, coño, veo mejor. Vale, ¿y en las lentes de filtro azul? En las lentes de filtro azul ocurre algo parecido a lo del neocontra. En la lente de filtro de luz azul normalmente, bueno, normalmente no, da más contraste, igual que con el filtro terapéutico. Cuanta más longitud de onda tú, siempre con un límite, corte, más contraste y más relax visual vas a proporcionar, siempre dentro de unos límites, claro. Vale, nos decían que dejáramos el directo grabado y sí, si no pasa nada, se dejará guardado, ¿vale? Luego, en el segundo ejercicio, nos pedías que dijéramos, a ver, que me he perdido. Sí, ¿qué lente pondríamos a una persona que le molesta el color residual? Que ya hemos estado hablando un poco antes de ello. Sí, el tratamiento acromático, que ya te digo que es que no es que sea un desconocido total, pero sí que es verdad que es un ignorado total. O sea, mucha gente, sí, una vez me hablaron de él, pero no lo usa nadie. Y es una lente que da mucha más transparencia, porque realmente es totalmente transparente la lente, no tiene ningún color residual. No porque los colores residuales sean, que normalmente son muy agradables, el más normal es el verde y en algún caso hay algún azulado, pero realmente, pero hay gente que incluso ese mínimo color es sensible y le molesta. Entonces, si tú un día a un cliente de ese tipo le colocas un tratamiento acromático, ese cliente será tuyo toda tu vida. O sea, porque le ha solucionado algo que hasta ahora nadie le había solucionado. En esos mínimos detalles es donde está, diríamos, la excelencia de que un cliente sea fiel. Nos dicen por aquí, por el directo, por comentarios, que hay que tener cuidado con las lentes de filtro azul de acuerdo a qué paciente le estás vendiendo. No sé si se refiere al color residual que tienen las lentes o se refiere a la evidencia científica que hemos hablado antes, no sé qué es. Bueno, sí, con la evidencia científica, evidentemente, no tenemos un papel que certifique y tal. O sea, lo que hablamos antes, mal no le va a hacer. Y después, dentro de las lentes de filtro de luz azul, y a mí me gustaría hablar que hay dos, o sea, o puntualizar que hay dos tipos de lentes con filtro de luz azul. Una, la que parte de un tratamiento, que realmente no filtra la luz azul, lo que hace es reflejarla, que eso quizás pueden ser las lentes más molestas, que tienen un color un color residual más violáceo, que puede llegar incluso a molestar. Y hay otro tipo de lente del filtro de luz azul que filtra desde la masa, que es las de UV420, que es el material que aquí hay, como hablábamos antes, cada laboratorio le pone un nombre, pero realmente el material original se llama UV420. Ese es así. Lo que pasa es que después cada laboratorio pues, le pone el nombre comercial que ellos creen o que piensan. Entonces, realmente ese tipo de lente tiene un color residual mucho menos agresivo y molesta bastante menos. Y además tiene mejor, o sea, realmente sí filtra el luz azul, porque lo filtra y mal no le va a hacer. Esta lente que nos dices nos vale en el caso del ejemplo que nos dicen que un dentista trabaja con una luz color naranjo y al usar un filtro luz azul cambia los colores y elimina la función de la luz naranja. Perdona, que no te he escuchado, Marta. Vale, es que nos ponen un ejemplo de un dentista que trabaja con una luz color naranja, y al usar un filtro de luz azul cambia los colores y entonces elimina la función de la luz naranja. ¿Esta lente que nos dices que tiene el filtro dentro de la masa modifica algo o no? No. El caso que está comentando este hombre es un caso quizá de filtro de alta potencia, o sea, de filtros terapéuticos. O sea, 420 nanómetros no llega a modificar los colores. El filtro de luz azul
el efectivo o el que no perjudica, yo lo sé porque trabajé durante un tiempo como representante de una marca, de Serengeti, de gafas de sol, que tiene un sistema que se llama Spectral Control, que es un filtro de luz azul, y ellos hacen un test y lo basan en el semáforo hasta que el filtro no distorsiona los colores para que tú no diferencies los colores de un semáforo. Diríamos que no es perjudicial. O sea, y por supuesto 420 nanómetros, ya te digo yo que no distorsionan los colores. Eso pues, quizá el cliente se esté refiriendo a lo mejor a un filtro más potente, con corte más alto de nanómetros. A 500 y pico nanómetros, filtro terapéutico de ese tipo. Pero realmente este tipo de filtro de 410, 420 nanómetros no cambia los colores. No depende del fabricante. No depende del fabricante. O sea, el material con esos nanómetros, vamos, no distorsiona o no cambia los colores. Vale. Lola nos preguntaba que quién lo fabrica. Lola, no sé si te refieres a la lente que tenía antirreflejante sin color. No sé si se refería a ese. La mayoría, o sea, yo por no decirte todos los fabricantes del mercado tienen un antirreflejante acromático. ¿Qué ocurre? Que cada uno le pone el nombre de su padre y de su madre. O sea, con lo cual, depende del fabricante con el que Lola trabaje, pues le tendrá dado un nombre u otro. Si se refiere a lo que es el filtro de luz azul que estamos hablando, de V420, el fabricante de la resina es el Mitsui, pero que lo usan muchísimos fabricantes. O sea, cualquier fabricante, yo diría que todos los fabricantes tienen ese material. Lo que ocurre, igual que con el tratamiento acromático, tendrá un nombre. Deben de investigar en el catálogo. ¿No? Claro, deben de investigar en el catálogo o preguntar, oye, mira, el que filtra de usted, el material que filtra, ¿cómo se llama? Y seguro que lo tienen. Lo que pasa es que tienen un nombre particular. Vale. Vamos con alguna pregunta más del reto. Vale. Sí, nos hablabas de las lentes solares de stock y aquí pues me gustaría que comentases qué longitudes de onda cubren las lentes solares de stock. Mira, vuelvo a lo mismo, es una pregunta para concienciar del poco conocimiento. Las lentes solares de estos del 90% de los fabricantes, por no decir un poco más, pero vamos a decir el 90%, cortan entre 165 nanómetros. No llegan a los 400, que es el... Es el 1.5, ¿no? Luego están los que ponen el 1.5.6 solar y ese ya no sé hasta dónde corta. Tampoco, se suele quedar entre 180. ¿Sí? Entonces, sí, lo normal es que filtre el único material que por sí mismo, que es el MR, el material que... Esto es una opinión personal. El mejor material óptico que hay en el mercado, diríamos, balanceadamente, es el 1.6, el MR8, porque el mismo material filtra 400 nanómetros. O sea, no necesita ningún filtro especial. Pero, por ejemplo, cuando hablaba de lentes solares, estamos poniendo la mayoría de lentes solares sin la protección adecuada, que son 400 nanómetros. En muchísimos casos, el óptico no es consciente. O sea, no digo que lo hace a mal, o sea, que conscientemente ponga, pero inconscientemente estamos poniendo la mayoría de lentes solares graduadas, se ponen sin la protección de 400 nanómetros. ¿Qué ocurre? Bueno, también es verdad que yo hablo desde un punto de vista mío. Yo, en mi empresa, la diferencia es casi inapreciable en precio, la de poner agregarle un filtro de 400 nanómetros a esa lente, incluso el antirreflejante en la cara interna, que yo creo que es algo muy útil y que el cliente agradece mucho, el usuario. Entonces, es lo que te decía, es por concienciar a la gente de que realmente estamos poniendo lentes
en la inmensa mayoría de los casos, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de maldad, con menos de la protección de vida, que es 400 nanómetros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ponerle hasta el 400? ¿Has dicho ponerle un filtro de 400 o utilizar directamente el 1.6? Hay un tratamiento que para lentes para lentes coloreadas y sin color, que de 400 nanómetros, un UV filter que te corta a 400 kilómetros. O sea, 400 nanómetros. Es añadirle ese tratamiento que en costo, ¿cuánto estaríamos hablando? No sé, depende también del fabricante, ¿eh? Pero yo hablo por mi empresa, el costo de mi empresa es mínimo. O sea, estaríamos hablando de un costo insignificante. Y estás poniendo una lente con la protección de vida. Ya te digo que en muchos casos es que a ti no te ha dicho, o tú no das por supuesto que estás poniendo una lente con una protección correcta. Porque sí, realmente, claro, mira, te lo dicen. Es la lente, el CR39, que es el 1.5, sí. La longitud de onda que corta es entre 365 y 380 nanómetros. Cuando tú le pones en la coloración, la lente no protege más, únicamente está coloreada. O cuando le pones el endurecido, que es donde se fija, o sea, sobre el tratamiento que se fija la coloración, tú no le estás añadiendo, le estás añadiendo una protección, diríamos, hacia los arañazos y demás, pero no le estás añadiendo una protección. Y lo que es el color no le da más protección a una gafa. Sobre la radiación UV. Entonces, le tienes que añadir un filtro, o sea, un tratamiento que puede llamarse UV total, no sé, UV filter, dependiendo del fabricante. Pero un tratamiento con que corte a 400 nanómetros. Vale, ya desde la ignorancia, porque yo de lentes térmicas que soy un pez, las gafas solares que compramos ya con sus talcos, ¿no? Sí que se supone que cubren hasta 480 o no. No, hasta 400, perdona. Sí, categoría 3, que es la normal, incluso en la categoría 2, también existe también una creencia en esto, que es que según la coloración, o sea, los colores oscuros protegen más que los colores suaves, que ahora están muy de moda. Estos colores claritos realmente no tienen exactamente la misma protección. Lo único que tienen es una coloración más suave o una coloración más oscura. Pero lo que es en cuanto a protección, protegen exactamente igual. Lo que protege es el filtro, que por eso pone categoría, están segmentados en categoría. La categoría 3 son 400 nanómetros, es lo que marca la ley. Teóricamente, cuando te lo pones, te ponen la certificación, es porque han pasado una serie de controles y la cumplen. Me dicen por aquí que no entiende cómo un fabricante vende lentes solares y que no lleven el filtro 100% UV ya de serie, pero esto desde hace años, o sea, no es de ahora. Claro, porque realmente no están vendiendo una lente solar, están vendiendo una lente tintada. Porque si tú te fijas, coge el catálogo de cualquier fabricante donde te pone las características de la lente, verás que el CR39, el 1.5, esto quiero puntualizar que estoy hablando sobre todo de las lentes 1.5. La 1.6, como he dicho antes, el mismo material cubre los 400 nanómetros. O sea, con lo cual sí que están protegidos. Pero el 1.5, que es la mayoría de lentes que ponemos en solares, si tú te fijas en el catálogo, entre 365 y 380 nanómetros es lo que cubre. Tú lo que estás haciendo es ponerle un tinte. No le estás añadiendo ningún filtro. O sea, estás coloreando la lente. Sí, solo estás poniendo un color. Efectivamente. Y nos dice Lola que ¿y polarizado ya lo incluye o tampoco? El polarizado, igual que
es exactamente igual. El polarizado lo único que hace es otra función que son los deslumbramientos, pero no tiene un filtro mayor. Vale. No debe, o sea, sobre la lente va a ser, y ya te digo, estoy hablando siempre desde desde los 1.5, ¿eh? El Tanto el polarizado, 1.5, el 1.56 es un poquito más, pero no llega, me decías, porque es que muchas veces nos venden eso, el 1.56 sí que cubre ya el porque 100%. en el 1.56 hay dos o tres materiales, porque también aquí hay una cosa también, ¿no? Que hay materiales en 1.56 que cubren hasta los 395 nanómetros. Bueno, oye, por 5 nanómetros tampoco vamos a... Pero no llegan a los 400. Vale. Así que es o poner un 1.6 o poner un filtro UV. O añadir eso, un filtro que ya te digo que yo hablo desde lo que conozco, no conozco todas las tarifas de precio de todos los fabricantes, pero y no sé en cuánto puede repercutir según el fabricante sobre la lente. En el caso de nosotros, la repercusión es mínima. Mínima, estaría hablando de una diferencia a lo mejor de 1 euro. O quizá a lo mejor ni llegue. Vale, vamos a seguir con las preguntas. También nos proponías que describiéramos qué lente progresiva recomendaríamos a un hombre de 55 años, casado, que es abogado y que monta en bici habitualmente. ¿Tú qué lente nos propones aquí? Vuelvo a lo mismo. O sea, son preguntas para Vale. concienciar. Que tienes que hacer muchas preguntas. O sea, que tú no le puedes vender la misma lente progresiva no sé, a un albañil que a un notario, que cada uno tenemos nuestras características y cada uno, sobre todo lo que tenemos que detectar, yo creo que es lo más importante, qué problemática te acarrea a ti el uso de progresivo o cuál es la problemática real, lo que realmente te importa. Porque muchas veces incidimos en querer vender sobre cosas que para el cliente no tienen importancia. Volvemos a lo mismo, campos visuales, la tecnología, la marca, que eso es muy... No, es que esto es de este fabricante, que es el número 1 a nivel mundial. Por mí como si es el 2. Yo lo que quiero es ver bien. O yo lo que quiero, volvemos a hablar de la bicicleta. De hecho, es muy importante detectar esos pequeños detalles por los que el cliente va a decir, este es el mío. ¿Esto me va a hacer esto? Sí. Este es el que yo quiero. Y ahí el precio no va a tener importancia. Hombre, siempre que entre dentro del presupuesto del cliente. Sobre ese caso en común, pues hay una infinidad de diseños que se pueden ofrecer, incluso diseños que no son muy alejados en precio, que se pueden personalizar hasta el último detalle. Como te decía antes, lo que es la visión binocular, se puede personalizar el diseño si está más enfocado a lejos que a cerca o intermedia, se puede personalizar muchas cosas con un diseño y no nos tenemos que ir tampoco a progresivos de altísima gama, progresivos de gama media, hay muchos en el mercado que se puede hacer todo eso para darle el mayor confort visual al cliente. Realmente es entretenerte un poco más de tiempo con cada cliente. ¿Qué ocurre? Que normalmente, por desgracia, no tenemos un volumen de ventas en las ópticas en los que diga, no, hay días que sí, pero realmente muchos días no tiene, o sea, entretente con el cliente, pasa tiempo con él, pregúntale. Pregunta. Cuando tú le preguntas a alguien, lo haces con sentido y orientado y sin ser un coñazo, no hace preguntas por hacer. Encuentra siempre algo en lo que él no está contento y ahí es donde hay que incidir. Ahí es donde está, diríamos, el problema, que él realmente por eso quiere cambiar la gafa. Porque realmente los clientes decimos cosas que después no son verdad o no son del todo verdad. No es que yo quiero, no es que... No. Hay algo que es la razón real, que esa es la única forma, es haciendo preguntas. ¿Y cómo podemos identificar en los catálogos de los proveedores qué tipo de diseños, materiales, filtros y demás están utilizando? Porque nos hablas de diseños en el reto, o sea, de materiales, perdona, y de otros
tipos que nos has hablado ahora que a lo mejor no son tan conocidos y cómo podemos saber qué es lo que están utilizando en las características de cada lente o no, o como dices tú, viene la tecnología llamada de otro nombre y sería más recomendable que hablemos directamente con el proveedor o cómo podemos saber más sobre el material y el diseño. Normalmente en este tema de los materiales, los diseños, hay un poco de opacidad por parte de los fabricantes. Yo no entiendo o que yo conozca, la mayoría de fabricantes no te dicen el material con que está hecha, no te dicen el verdadero material, te dicen el nombre que ellos le dan. Claro, tú tienes que, con las características de la lente, con lo que filtra, con la explicación que ellos te dan, tú tienes que decir, bueno, este es este tipo de material. ¿No? Se conoce. Después, en cuanto a diseño, lo normal es que no te digan nada de diseño, lo normal es que te den una serie de características, pero no te digan, esto es un diseño tal. Sí que es verdad y con esto voy a parafrasear a una persona, los progresivos son todos personalizados con distinto nivel de personalización. Con lo cual, te tienes que ir al catálogo y ver las opciones que te da. Si la convergencia la puedes personalizar. Por ejemplo, la convergencia de un progresivo es estandarizada a 2,5. Eso es lo que lleva un progresivo estándar. Después hay progresivos, ya te digo, que no tienen que ser de altísima gama, que te permiten personalizar esa convergencia en pasos de 0,1 milímetro. O sea, tú dices, yo necesito una convergencia de 2,2. Lo puedes hacer en vez de 2,5, que es la estándar. Eso hay que leerse el catálogo del fabricante. Yo lo recomiendo, porque en muchos casos los comerciales hay cosas que saben y cosas que no saben. Se puede preguntar al comercial, que debería de saberlo. Y si el comercial no te dice nada claro... Si no te dice nada claro, si el comercial lo pregunte, pero yo realmente, para saber yo, investigaría el catálogo. Echaría un rato leyendo el catálogo. Vale. Seguramente con tu curso podamos identificar mejor qué tipo de lente están utilizando cada proveedor y qué podemos hacer, ¿no?, con los diferentes lentes de los diferentes proveedores. Cuando conocen las características... ¿El qué? Que digo que cuando conoces las características es mucho más fácil, claro. Vale, y quería hacer una pregunta final, no sé si hay alguna, ir dejando las últimas preguntas ya, que vayamos terminando, ¿vale? Y aquí, para que te mojes tú un poco, ¿en cuántas opciones ofrecer cuando, a la hora de la venta, cuántas lentes ofrecer? ¿Ofrecemos una, ofrecemos dos, ofrecemos tres? Le lancé esta pregunta ya hace tiempo en LinkedIn y algunos compañeros, asesores y demás contestaron. No sé si tú contestaste, pero coméntalo por aquí. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo digo en el curso y soy de la opinión, yo he escuchado y bueno, hay teorías sobre el 3, que es un número, que es el cerebro. Yo, como estamos hablando de algo sanitario, yo entiendo que tú tienes que tener un plan A y un plan B. O sea, yo recomiendo ofrecer una solución como la ideal y tener una segunda preparada por si acaso el cliente te dice, no, pero es que esta o esta. ¿Por qué? Porque si tú fueras a un médico y te dijera, oye, mira, ¿qué me tengo que tomar para esto? Pues mira, tienes 3 opciones. Elige tú la que tú quieras. Tómate esta pastilla, esta o esta. Le estás dando a elegir al cliente el tratamiento cuando tú eres la autoridad en eso. Tú eres el prescriptor. Tú tienes que convencidamente decir, no, según lo que yo he detectado, la tuya es esta. No, pero es que yo tengo un problema que no sé qué. O, sinceramente, oye, mira, mi economía no me permite comprarme esta lente porque se salga del presupuesto. Pues mira, esta es el segundo escalón, que económicamente es un poco más eso, pero estas dos. O sea, y sobre todo una. O sea, el tratamiento para esto es esto.
Después el cliente Sí. tendrá objeciones o lo que sea, pero claro, estamos hablando de algo que es como si, efectivamente, mire usted que hay que ponerle escayola. ¿Qué escayola quiere usted en la pierna? De esta calidad, eh, Sí. sería un poco... Claro, por eso en este mundo de la óptica muchas veces yo creo que le hemos dado pie, o que bueno, yo no, el óptico en general le ha dado pie a que entre en cadena y gente que son comercio, que no son establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque hay una confusión. Te ofrezco estos 3 espejos de cigote. No, mire usted, esto es esto. Porque yo soy un médico y te detecta el problema y con esto es con lo que se cura o con lo que se Ujú. soluciona. En el caso de eso, Entonces, como dices tú, de los médicos, bueno, yo que cuando he ido a cirujano o a cualquier médico que me ha tratado, por ejemplo, me dan una opción. A lo mejor el cirujano sí que me ha dicho, bueno, esto sería la opción que yo te daría, es más drástica o lo que sea, ¿vale? Pero es la opción que yo te recomiendo. Si no quieres esto, siempre podemos hacer esto, pero lo que yo te recomiendo es esto. Y al final lo que te quedas es lo que te recomienda el médico. mira, No, yo muchas si te veces, tienen que cortar una pierna porque, yo qué sé, no te vas a cortar media. Eso. claro, yo en alguna ocasión he hablado, yo hablo mucho sobre preguntas para reflexionar. Entonces, cuando tú a alguien le ofreces mire usted, ¿usted quiere ver bien o quiere ver lo mejor posible? Lo mejor que pueda ver. Entonces, claro, ahí el cliente te va a decir, no, no, yo quiero ver lo mejor. Pues mire usted, para ver lo mejor es esto. Ahora, si usted nada, simplemente quiere ver bien, pues sí, pues tenemos otras cosas. Pero si usted quiere ver lo mejor que usted pueda ver, esta es la solución Sí, para ver. además es que en producto, digamos que el lente, como es algo tangible, ¿no? Nos cuesta más ofrecer solo una solución. Por ejemplo, yo en servicios, en control de la miopía o en terapia visual, yo ofrezco un programa de tratamiento y a mí o bien lo quieres o no lo quieres, pero Pero, nadie, aún lo puedo pagar o no lo puedo pagar, ¿no? Pero nadie me dice, no, mejor no le pongas esta lentilla de control de la miopía, no tienes otra un poquito más barata. claro, O, por ejemplo, en terapia visual, nadie te dice, no, no le hagas, no le entrenes la acomodación y las vergencias, entrenale solo las vergencias y la acomodación no. No, claro. lo normal es que yo soy la persona que decide el programa de terapia visual y tiene X sesiones y esto es lo que vamos a hacer. Si puede pagarlo o no, bueno, pues le podemos dar facilidades, ¿no? Como ya son la financiación o otro pago a plazos o lo que sea. Claro, Pero es una pero solución. en parte, Marta, eso también viene dado porque tú estás totalmente convencida cuando pones un programa de terapia visual de que eso es cómo debes de hacerlo y los pasos que tienes que seguir y las sesiones que tiene que haber y todo. Uh-huh. En el caso de las lentes, el propio óptico no está convencido, como porque no conoce, o sea, lo que es el abanico, entonces no está convencido de De la que solución. realmente sea la ideal, exactamente igual que tú sí estás convencida con la terapia. Entonces, claro, por eso deja un poco en manos del cliente, oye, mira, tengo estas 3 posibilidades. Uh-huh. Eh, que claro que si estamos hablando de zapatos, pues dices tú, mira, vale, o de camisa o de algo, pero estamos hablando de salud, estamos hablando de que somos profesionales sanitarios. ¿Cómo Uh-huh. le vamos a dar a un cliente, oye, mira, ¿qué te quieres? ¿Que te opere con este bisturí, con este o con este? Este está oxidado y este corta regular y este es el que corta bien. Es algo así, es algo exagerado lo que acabo de decir, pero Sí. realmente es lo que estamos haciendo a diario en la óptica. Uh-huh. O sea, yo no hay día que no vaya a visitar óptica que no me encuentre eso. Mira, tenemos estas 3 opciones. Yo no confiaría en un médico que me dijera, bueno, venga, ¿cuál te quieres tomar? Venga, estas son las pastillas que hay, escoge tú la que tú quieras tomarte para curar. Sí, aunque tenga varias marcas, al final el médico te dice una, te dice dos para que tú Efectivamente. decidas el O te precio. dice un principio activo, te dice, oye, ibuprofeno.
O sea, no te dice, mira, ¿tú cuál prefieres? ¿Ibuprofeno, paracetamol o esta otra? Las tres, más o menos, coge tú la que tú quieras. O sea, sería poco fiable. O sea, No tú dirías, confías, no. claro, No de confianza. este tío no. Pues es una analogía que realmente es lo que ocurre en la óptica. Que si tú le estás dando al cliente, oye, mira, coge tú la que tú veas. ¿Sabes? Es un poco... Bueno, vamos a ir terminando, que se nos ha alargado ya casi unas 5:30, hora de subir la persiana. Y bueno, quería comentar un poquito que lo que ya hemos estado hablando, que José Antonio pues ha creado un curso para líderes ópticos, ¿vale? Para nuestra plataforma, que es muy práctico, sobre todo es como una guía para que consigáis conocer los diferentes tipos de lentes que tienes a tu disposición en el mercado, ¿no? Que no te quedes solo con tu proveedor, sino que investigues y puedas conocer mejor otras opciones y que puedas también personalizar, pues ya cada lente, sea de tu proveedor o de otro, ¿no? Para conseguir cubrir las necesidades de tu paciente y dar la mejor solución visual. Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo. También nos das técnicas un poco enfocadas a cómo vender lente oftálmica, ¿vale? Hablas también de esto que hemos dicho, de ofrecer una solución visual y no tres. Claro. Porque yo siempre pienso que si ofreces tres, al final se quedan con la del medio. Claro. Como mucho ofrece dos. Efectivamente. Yo creo que hay que tener una solución y esta es la buena. No es que siempre puede haber algo, un problema que tiene el cliente que no le ha dicho, oye, mira, es que yo no puedo... Ah, bueno, oye, pues mira, si no, esta. Pero el darle a elegir al cliente, oye, tú coges... Eso yo lo veo que no debería ser así. Y después también el tema de la venta, los ejercicios. Y también hay una cosa que quiero decir, que es que con el curso, cuando la persona que haga el curso, haremos una videollamada para corregir con ellos los ejercicios, para ver las dudas que han tenido, porque realmente yo lo que quiero es que todo el que compre el curso le sirva y le sirva desde el primer momento, como tú has dicho, es una guía de consulta que van a poder tener a su disposición y que la idea es que tengan todo claro cuando lo hagan y que lo amorticen rápidamente. Vale. Y bueno, que también les das técnicas para crear interés